vamos a ver el artículo de Winnicott, La integración del yo en el desarrollo del niño, que escribió en 1962. Nos vamos a acercar al texto. Estamos en la página 74. En el tercer párrafo dice: en mi terminología, la madre suficientemente buena es capaz de satisfacer las necesidades del infante al principio y de hacerlo tan bien que el infante, cuando emerge de la matriz de la relación infante-madre, puede tener una breve experiencia de omnipotencia. Esta experiencia debe distinguirse de la omnipotencia, que es el nombre de una cierta calidad de sentimiento. Ya nos había hecho la diferencia en su trabajo de Sueño, Fantasía y Vida, de la experiencia omnipotente, en donde hay una esperanza en la dependencia, a diferencia de la omnipotencia, donde había una desesperación en relación a la dependencia. Bueno, y después, en el siguiente párrafo, en este sentido, el niño puede satisfacer el principio de realidad aquí y allí, en un momento y otro, pero no en todas partes a la vez. Es decir, que conserva áreas de objetos subjetivos junto con otras áreas en las cuales hay una relación con objetos percibidos objetivamente u objetos no yo. Después, al final de esta misma página 74, dice: cuando no hay un quehacer materno suficientemente bueno, el infante es incapaz de iniciar la maduración del yo, o bien el desarrollo del yo queda necesariamente distorsionado en ciertos aspectos vitalmente importantes. Debe comprenderse que cuando hacemos referencia a la capacidad adaptativa de la madre, esto tiene poco que ver con su capacidad para satisfacer los impulsos orales del infante, por ejemplo, proporcionándole un alimento satisfactorio. Lo que aquí examinamos corre paralelo con una consideración como esa. Es sin duda posible gratificar un impulso oral y al hacerlo violar la función yoica del infante, o lo que más tarde se custodiará celosamente como el self, el núcleo de la personalidad. Una satisfacción alimentaria puede ser una seducción y tener un efecto traumático si le llega a un bebé sin la protección del funcionamiento del yo. Y aquí es importante ubicar el yo piel. En la etapa que analizamos es necesario no considerar al bebé como una persona que tiene hambre y cuyos impulsos instintivos pueden ser satisfechos o frustrados, sino pensarlo como un ser inmaduro que está constantemente al borde de una angustia inconcebible. Lo que mantiene a raya esa angustia inconcebible es la función de la madre, vitalmente importante en esta etapa. Su capacidad para ponerse en el lugar del bebé y darse cuenta de lo que éste necesita en el manejo general del cuerpo y por lo tanto de la persona. El amor en esta etapa solo puede demostrarse a través del cuidado del cuerpo, como en la última etapa de un embarazo a término. La angustia inconcebible tiene solo unas pocas variedades, cada una de las cuales es la clave de un aspecto del crecimiento normal. Una sería fragmentarse, 2, caer interminablemente, 3, no tener ninguna relación con el cuerpo, 4, no tener ninguna orientación. Sigo leyendo. Se reconocerá que estas variedades son la materia prima específica de las angustias psicóticas y que en términos clínicos corresponden a la esquizofrenia o a la emergencia de un elemento esquizoide oculto en una personalidad en otros sentidos no psicótica. En este punto es necesario interrumpir la secuencia de ideas para examinar el destino del bebé al que le falta un cuidado suficientemente bueno en la etapa temprana anterior a la separación del no yo y el yo. Se trata de un tema complejo debido a todos los grados y variedades de la falla materna. Resulta útil referirse en uno sería la esquizofrenia infantil o el autismo, el segundo la esquizofrenia latente, el tercero la autodefensa falsa y el cuarto la personalidad esquizoide. Bueno, continuamos entonces. En la página 77 dice: el desarrollo del yo se caracteriza por varias tendencias. La principal tendencia del proceso de maduración puede resumirse en los diversos significados de la palabra integración.
La integración en el tiempo se suma a lo que podríamos denominar integración en el espacio. Y 2, el yo se basa en un yo corporal, pero solo cuando todo marcha bien, la persona del bebé empieza a estar vinculada con el cuerpo y las funciones corporales, con la piel como membrana limitadora. Para denominar este proceso he empleado la palabra personalización, porque despersonalización parece significar fundamentalmente una pérdida de la unión firme del yo con el cuerpo, incluso con los impulsos y satisfacciones del ello. Aquí en la personalización, que sería la fase depresiva, ya hay una relación bicorporal y ya hay experiencias del ello. Aquí empiezan experiencias del ello. En la integración no había. Sigo leyendo. El término despersonalización tiene un significado más complejo en los escritos psiquiátricos. Y tercero, el yo inicia las relaciones objetales, con un quehacer materno suficientemente bueno al principio. El bebé no está sometido a las gratificaciones instintivas, salvo en la medida en que haya participación del yo. En este sentido, no se trata tanto de proporcionarle satisfacciones, como de permitirle que encuentre y concuerde con el objeto, el pecho, el biberón, la leche, etc. Estas experiencias de mutualidad, él tiene otro artículo que le llaman las experiencias de mutualidad, es un concepto interesante. ¿Sí? Hay esta mutualidad entre la pareja de crianza, ahí donde la madre o está a la captura del gesto del bebé, se sorprende del bebé porque es el bebé de ella y no es el bebé de ella. Y entonces ahí está esta mutualidad. Y entonces va hablando de los fenómenos de crecimiento del yo. Y luego en la página 79 se va a ir preguntando la integración a partir de qué y la integración con qué. En la integración a partir de qué voy a leer textual. Toda esta página, seguimos leyendo textual a Winnicott porque es el mejor maestro. Resulta útil pensar el material del que surge la integración en términos de elementos motores y sensoriales, la materia prima del narcisismo primario. Esta adquiriría una tendencia a sentir la existencia. Puede utilizarse otro lenguaje en la descripción de esta parte oscura del proceso madurativo, pero para afirmar que ha empezado a existir un nuevo ser humano y a recoger experiencia que pueda llamarse personal, es preciso postular los rudimentos de una elaboración imaginativa del funcionamiento puramente corporal. Y después se pregunta, dice, ¿integración con qué? Dice, todo esto tiende al establecimiento de un self unitario, pero nunca se subrayará demasiado que lo que sucede en esta etapa muy temprana depende de la protección del yo proporcionada por la madre, de la conjunción infante-madre. Y aquí estamos hablando de la madre ambiente. Es madre ambiente y después va a ser madre objeto, porque no es la madre, es el ambiente, son los controles. Nos había dicho, lo que ocurre aquí si hay fallas son deprivaciones de los controles, a diferencia de la deprivación del objeto que ocurre en las fallas de la frontera del yo con el objeto transicional. Entonces ahí hay una deprivación del objeto y aquí hay deprivación de los controles. Para no confundir que se refiere a la madre, sí le da importancia a la madre en sus cuidados, en la manipulación, pero aquí lo que se centra es en la madre ambiente, en los controles. Bueno, entonces continúa diciendo, puede decirse que la protección del yo suficientemente buena proporcionada por la madre respecto de las angustias inconcebibles le permite a la nueva persona humana erigir una personalidad sobre la base de la pauta de una continuidad del seguir siendo. Esto es un centro aquí en Winnicott, ¿sí? La continuidad del seguir siendo. Cuando hablamos del miedo al derrumbe, cuando hay un quiebre en este seguir siendo. Entonces vive la no existencia, vive la fragmentación, vive la desorientación, si hay una falla en esta continuidad del seguir siendo. Y continúa, dice, todas las fallas que podrían producir angustia inconcebible generan una reacción del infante y esta reacción corta el seguir siendo.
Si el reaccionar que quiebra el seguir siendo se reitera persistentemente, inicia una pauta de fragmentación del ser. El infante, con una pauta de fragmentación de la línea de continuidad del ser, tiene una tarea de desarrollo que casi desde el principio se inclina hacia la psicopatología. De modo que en la etiología de la inquietud, la hiperquinesia, la falta de atención, más tarde denominada incapacidad para concentrarse, llámese trastorno de déficit de atención, en la actualidad, podría haber un factor muy temprano que data de los primeros días u horas de vida. Corresponde observar aquí que, sean cuales fueren los factores externos, lo que importa es la visión fantasía que el individuo tiene de ellos. Pero además es necesario recordar que existe una etapa anterior al repudio del no yo por el individuo. En esa muy temprana etapa no hay factores externos. La madre forma parte del niño y la pauta de éste incluye la experiencia que él tiene de la madre tal como ella es en su realidad personal. Parecería que lo opuesto de la integración es la desintegración. Esto es cierto en parte. Para designar lo opuesto necesitamos al principio una palabra como no integración. En el infante, la relajación significa no sentir la necesidad de integrarse mientras da por sentada la función del yo auxiliar de la madre. Para comprender los estados de no excitación en los términos de esta teoría, necesitamos una consideración adicional. El término desintegración se utiliza para describir una defensa compleja que consiste en una producción activa de caos como defensa contra la no integración en ausencia del yo auxiliar materno, es decir, contra la angustia inconcebible o arcaica que resulta del fracaso del sostén en la etapa de la dependencia absoluta. El caos de la desintegración puede ser tan malo como la inconfiabilidad del ambiente, pero tiene la ventaja de que lo produce el propio bebé y por lo tanto es no ambiental. Entonces el bebé tiene la capacidad de producir este caos defensivo que él genera contra este ambiente de angustia inconcebible. Entonces, lo opuesto a la integración no es la desintegración, es la relajación. Ese concepto es muy interesante, que casi uno podría decir que, por ejemplo, un niño con trastorno de déficit de atención ha vivido lo que es tener un estado de relajación. De relajación, estado no integrado. O sea, el bebé puede estar relajado, estando no integrado, porque está el yo auxiliar de la madre. Bueno, continuamos leyendo. Está dentro del ámbito de la omnipotencia del bebé. En términos psicoanalíticos es analizable, mientras que las angustias inconcebibles no lo son. Esto también es otro parámetro. Pues sí, no todos los casos son curables y no todos los casos son analizables. Bueno, la integración está estrechamente vinculada con la función ambiental del sostén. La integración logra la unidad. Primero aparece el yo, que incluye todo lo otro no es yo. Después viene yo soy, yo existe, yo recojo experiencias, me enriquezco y tengo una interacción introyectiva y proyectiva con lo no yo como mundo real de la realidad compartida. Se suma lo siguiente: alguien me ve o comprende que yo existo. Repito, alguien me ve o comprende que yo existo. Y después me es devuelta como un rostro visto en un espejo, la prueba que necesito de que he sido reconocido como un ser. En circunstancias favorables, la piel se convierte en el límite entre el yo y no yo. En otras palabras, la psique ha empezado a vivir en el soma y se ha iniciado una vida psicosomática individual. El establecimiento de un estado de yo soy, junto con el logro de una residencia o cohesión psicosomática, es un estado de cosas acompañado por un afecto específico de angustia que tiene una expectativa de persecución. Esta reacción persecutoria es inherente a la idea del repudio del no yo, que es paralela a la limitación del self unitario en el cuerpo con la piel como membrana limitadora.
En otro momento nos dijo que es un movimiento de angustia sin dolor. Y ya para finalizar y cerrar este artículo, en la página 81 dice, la pauta es la siguiente. El bebé desarrolla una vaga expectativa que tiene su origen en una necesidad no formulada. La madre adaptativa presenta un objeto o una manipulación que satisface las necesidades del bebé, de modo que éste empieza a necesitar exactamente lo que la madre le presenta. De esta manera llega a tener confianza en ser capaz de crear objetos y de crear el mundo real. La madre le proporciona al bebé un periodo breve en el cual la omnipotencia es algo que se experimenta. Debo subrayar que al referirme a la iniciación de la relación objetal, no estoy hablando de las satisfacciones y las frustraciones del ello, sino de las precondiciones tanto internas como externas del niño, que establecen una experiencia del yo a partir de un amamantamiento satisfactorio o de una reacción a la frustración. Bueno, yo ahí cerraría lo que traigo para comentarlos y a todo esto está llamando lo que es el marco. En el resumen, entonces cuando habla de marco y encuadre, el encuadre es el tradicional en el análisis y cuando habla del marco tiene que ver con el sostén. Es un sostén que cuando se llega a un nivel de confianza con el terapeuta, el paciente podrá hacer un movimiento regresivo para entonces, en la transferencia, como él nos ha mostrado con sus casos, ahora sí experimentar aquello vivido del orden de la agonía primitiva y experimentarlo por primera vez con el terapeuta, en este movimiento regresivo, en el sostén del marco terapéutico, que es el sostén de los controles. Bueno, pues hasta acá cerraría este artículo. Doctora Ayala, ¿quiere cerrar? Gracias, doctora, por tu seminario.